Hola amigos, bienvenidos un lunes más a nuestro programa de Ecos del Domingo. Hola, Padre Cejo, José Manuel Díaz Mau, Cantero, ¿cómo vas? muy bien, vos, Mau, ¿qué tal? Un gusto de verte y un gusto también de encontrarnos con todos los amigos que nos reunimos aquí los lunes o en otro momento los que lo ven por diferido para compartir la palabra de Dios. Sí, un placer compartir de nuevo con vos y un placer tener a los que nos acompañan, ya sea aquí en el en vivo o en diferido. Ahí vi la invitación que hiciste en la página de Facebook, muy bonita para este programa. Ah, viste, me lo grabó Jimena el video. Muy, muy ahí coronado en esas montañas tan hermosas y ese verde tan hermoso coronadeño. No, vieras que no, te equivocaste de la ocasión. No digo yo, pero me Ah, bueno, recordó, sí, te recordó Coro. Sí, claro. les cuento, lo grabamos en Sabana Sur, en un parquecito que nos encontramos. Ah, mira, qué bien. Sí, 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 sí. sí. Bueno, qué Entonces, bueno, qué bueno. iniciemos con el Sí. Evangelio del día de ayer. Un Evangelio cortito, pero creo que con un mensaje bien directo, ¿verdad? Así nos va a llevar el tiempo ordinario, evangelios cortos, porque Ujú, Marcos es un evangelio bastante corto, es el más corto de los cuatro evangelios. Así que vamos a ir con evangelios muy cortos. sí, Ya no son aquellos evangelios de Pascua, de Cuaresma, de San Juan larguísimos, ¿no? Estos son, sí, estos son más al grano, ya sí. sin tanto adorno que le ponía Juan. Juan le ponía muchísimas cosas lindas para que entendiéramos. Marcos va más al grano. Entonces iniciemos acá con el Evangelio. Adelante, Mau. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12. Los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse en el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio donde ya venimos en la línea de la misión, Sí, de vayan, yo los envío. Y ok. un signo importante, que vayan en pareja. ¿Por qué en pareja? Porque en ese tiempo, para que algo fuera considerado real, tenías que tener un testigo. Y segundo, para que se acompañaran, que se apoyaran. Y si uno cae, es más fácil que el otro lo levante, esa compañía que tantas veces necesitamos nosotros. Bueno, yo que hizo muy bien la tarea, Mauricio. Ya, me extraña, le estoy poniendo bastante. Sí, sí, sí. Sí, sí, el testimonio de dos o tres testigos, ¿verdad? Ajá. Ahora que decís eso, también la resurrección, Jesús se le aparece a dos mujeres, aunque ellas no tenían cualidad de ser testigos, ¿verdad? Por ser mujeres, Ujú. pero sí se le aparece a las dos mujeres, ¿verdad? Y las cualifica como testigos de la resurrección, pero siempre esa lógica de dos para testificar. Sí. Otra parte que me encanta es que no lleven nada, ni pan, ni mochila, ni dinero. Ese abandono que tantas veces Dios nos pide y que nos cuesta desprendernos de lo que tenemos. Ya queremos seguirlo, pero de ahí tengo que venir jalando aquí mi carro, mi casa, mi empresa, la platita que he guardado, las cosas materiales que he comprado. Y aquí no, aquí Jesús los manda, vayan sin nada y confíen en mi providencia, es lo que va implícito ahí. Y del Padre vendrá y les va a proveer comida, les va a proveer hospedaje. Ahora que decís eso, ¿verdad? Y perdón que te atraviese el caballo Tranquilo. con estos, pero creo que son cosas que nos pueden servir para reflexionar. Este, la iglesia durante muchísimos años, los primeros siglos, no tuvo iglesias, edificios materiales. La iglesia durante muchísimos años no ha entendido que es eso de un salón parroquial. Mm, Se nos vino la pandemia, nos cerraron las iglesias, nos cerraron los salones parroquiales y muchos nos detuvimos como si la evangelización dependiera
de una iglesia física material, ¿verdad? Una estructura material o un salón parroquial. Porque tanto nos aferramos a esto, al pan, a la mochila, a las sandalias, al bastón, a la capa, a todo eso dice Jesús que no lleven. No es que no lleven, no es que no lo usen, dice, está aquí lo usamos. Estamos usando computadoras, estamos usando internet, estamos usando programas, ¿verdad? Para transmitir, para no decir la marca, ¿verdad? Estamos usando tecnología que nos permite. No es que no lo usemos, no es que no, pero sí que no dependamos de esto, que no creamos que la efectividad es tener el mejor sistema de sonido en la iglesia o ¿verdad? Que no le demos demasiado énfasis a las cosas, a la técnica, sino como decía el Papa Pablo VI al final del Evangelio Nunciandi, los métodos de evangelización son importantes, pero ni el más importante puede sustituir la sutil acción del Espíritu, que es al fin y al cabo quien obra la evangelización. Por ahí un poco va la lógica. Ya te atravesé mucho el caballo. No, tranquilo, tranquilo. Me encanta, más bien, voy aprendiendo de todo eso. Después veo otro signo importante en el bastón, que les dice que lleven un bastón. Ese bastón que primero para apoyarse para el camino. Siento que con eso les está diciendo van a tener que caminar, el camino es largo. Ahí llevan ese apoyo. Y segundo, una defensa. Yo me imagino en ese tiempo cruzando esos caminos y algunos animales que pudieran resultar peligrosos, un ladrón, cierto signo de defensa. Y antes de eso, que les da la potestad sobre los espíritus inmundos. Y desde ahí Dios nos llama a predicar y nos da potestad sobre la maldad, sobre todas esas cosas que corrompen el mundo, esas cosas que tenemos que combatir. Y muchas veces desde nosotros mismos, el pecado, lo que nos rodea, desde nuestra familia, e ir extendiéndolo a la comunidad, al mundo entero. Y para ir terminando... Ajá, perdón. Antes de que vayas terminando, cuando decís bastón, para el camino, solo para que tengamos, ¿verdad? Noción de las cosas, cuando Pablo pide cartas para llevar presos a Jerusalén, así lo dice, para llevar presos a los seguidores de ese camino. La primera palabra con la que conocemos o se conoce en la historia esta experiencia de fe que hoy llamamos iglesia, no es iglesia, es camino. Y eran los seguidores de ese camino. Así se llamó la iglesia originalmente. Luego la palabra iglesia, que la utiliza el evangelista Mateo, no la utiliza Marcos. En Marcos no aparece la palabra iglesia, solo aparece en el evangelio de Mateo. Es la que luego se populariza, ¿verdad? Llamar iglesia a la comunidad creyente. Pero inicialmente es el camino. Entonces un bastón para el camino, ¿verdad? Porque eso es lo que nos identifica, caminar. No ser estáticos, ¿verdad? La evangelización no es algo que se hace de forma estática, se hace caminando entre la gente. Ok. Y el último punto que rescato ahí, que les dice que se sacudan el polvo de los pies donde no los escuchen. Para los judíos, sacudirse el polvo era un signo de cuando ellos pasaban por una tierra pagana. Y antes de entrar a su casa, ellos se sacudían sus sandalias, como diciendo, aquí no voy a traer ese mal de esta gente que no cree en Dios. Entonces, aunque le estuvieran predicando a gente que en teoría creían en Dios, simplemente no estaban creyendo en la buena noticia que Jesús les mandaba, les decía, sacúdanse ese polvo de sus pies, como una advertencia para ellos. Y ahí voy a desviarme un toquecito, nada más 30 segundos. Ese polvo que me gustó esta reflexión que escuché, ese polvo que arrastramos, ese polvo de tierras paganas, de pecado o de experiencias pasadas que nosotros hemos vivido, el polvo que muchas veces curte nuestros pies, nuestro corazón, y que arrastramos de cosas que tal vez pasaron muchísimos años atrás y seguimos arrastrando ese polvo que tenemos que sacudirnos para estar en regla y estar como debe ser con Dios. Cuando el Papa Juan XXIII llama al Concilio Vaticano II, ¿verdad? Lo convoca en medio de una situación de la Iglesia bastante curiosa. Una de las expresiones que utiliza es: abramos las puertas de la Iglesia, ¿verdad? Para que entre el viento fresco del Espíritu y quite todo este polvo imperial
que tiene la iglesia, porque nos hemos acostumbrado tanto a ser parte del Estado, ¿verdad? Por el matrimonio iglesia-Estado desde Constantino el Grande, año 314, cuando se decreta la paz con el Edicto de Milán. Nos hemos acostumbrado tanto que incluso muchos de los ropajes episcopales tienen, ¿verdad? La mitra, ese sombrero del obispo. La mitra es un signo pagano de la diosa Mitra. Los ropajes, las capas y todas estas cosas, ¿verdad? La procesión de entrada, todo eso es parte de la basílica. La palabra basílica es la casa del rey, basilicos, porque generalmente era la capilla a la par de la casa del rey. Del rey, ¿verdad? Del rey civil. Entonces el Papa dice, se nos han pegado muchas costumbres de esta relación con el imperio romano que todavía arrastramos, y hay que limpiar todo eso para que realmente aparezca la comunidad creyente que Jesús soñó. Hablando del polvo, nada más Claro. Sí, no, esos serían mis ecos de esta semana. Ok. Me costó un evangelio que me costó darle vuelta para sacarlos, pero ahí voy haciendo la tarea. Bueno, yo primero ubicar el Evangelio me parece extraordinario, porque hemos venido escuchando evangelios de Marcos antes a donde Jesús se manifiesta su poder en la tormenta, en el endemoniado de Gerasa. Ese no lo escuchamos, pero era el que seguía, en la Sirofenicia, la mujer de flujos de sangre, en la niña que resucita. Y todas estas manifestaciones de Jesús provocan rechazo de dos grupos fundamentales: las autoridades religiosas y los paisanos de Jesús. A partir de este momento, del último rechazo, ¿verdad? Con sus mismos familiares, en su tierra, en su casa, el domingo pasado, ningún profeta es bien recibido en su patria, entre sus parientes y en su casa. A partir de eso, entonces Jesús, y es lo que sigue en el Evangelio que vamos a escuchar estos domingos, se va a concentrar en el pequeño grupo de sus discípulos para explicarles a ellos la buena noticia del reino, para que ellos luego puedan continuar la obra de Jesús. Primer detalle, ante el fracaso, ¿verdad? Frente a un grupo considerable e importante de la población, las autoridades religiosas de la época y los mismos familiares de Jesús, ante el rechazo, ante el fracaso, Jesús no desiste. No desiste, ¿por qué? Porque no está por likes, no está por aplausos, no está por rating, no está por popularidad, está por la verdad, está por su amor. Y entonces rediseña la estrategia. Ok, entonces esta gente no quiere escuchar, esta gente no va a hacer caso, con ellos vamos a perder el tiempo, voy a ir con este grupo pequeño que se ha venido creyendo, y con ellos de aquí vamos a empezar, ¿verdad? Y a partir de ahora el Evangelio se va a concentrar en eso. Es decir, un Jesús que no se frena frente a las dificultades, porque lo mueve algo interno y profundo, ¿verdad? No es como muchos de nosotros que incluso, ¿verdad?, en participación de vida en la iglesia, no, padre, yo me voy de la comisión de catequesis porque hay dos catequistas que les caigo mal y andan hablando mal de mí. No, padre, yo no quiero servir más en el grupo de lectores porque ahí esa gente me hace a un lado. No, padre, ya yo no voy en el grupo de misioneros de la parroquia. Ok, ¿por qué? Y es un problema fundamental, un problema vocacional. Lo que pasa, por ejemplo, cuando cambiamos los sacerdotes de una parroquia a otra. Hay mucha gente que está vocacionada al servicio en la iglesia, no por Dios, sino por el sacerdote. Es que a mí el Padre me llamó para que yo sirviera como ministro de la comunión. Ah, bien, yo pensé que había sido Jesucristo, pero bueno, si el Padre la llamó, perfecto. Ya el Padre se fue, entonces ya usted no es más ministra. Y así actúa mucha gente, no porque uno los eche, sino porque se va el Padre y se van ellos detrás del Padre. Porque su vocación, al que escucharon, que los llamó, no fue a Jesucristo, sino a la persona del sacerdote. Y es ahí donde uno ve, entonces por eso tenemos tantos conflictos. Y quería empezar con esto porque lo primero que Jesús hace en el Evangelio apunté 4 verbos o 4 características de la iglesia. Una iglesia llamada, en primer lugar, vocacionada, llamada. Y a ver, la palabra iglesia significa los convocados, ¿verdad? La palabra iglesia es una palabra griega, una preposición ek y un verbo eklesis, llamar, que en latín sería
con vocatus, la preposición con y vocatus, llamado, que es lo que hace Luis Fernando Suárez ahora para la Copa Oro. Convoca, él llama, él es el que llama. No es que yo digo, no, mire, yo soy un 10, yo soy el Messi pico, voy para la selección. No, o sea, usted Luis Fernando Suárez no lo llama, usted no va para la selección. Pero usted puede ser Manfred Ugalde, usted puede ser Gerson Torres, y pueden ser muy buenos, pero si el entrenador no los llama, ustedes no pueden estar ahí. Y ahí está solo el que llama al entrenador. La iglesia es la comunidad de los convocados, iglesia, convocados, convocatoria. Y lo primero es entonces este llamado de Dios. Y es Dios quien llama. Entonces la iglesia es llamada primero. ¿Y llamada para qué? Llamada para ser enviada. Es la iglesia apostólica, la convocatoria de los enviados. La palabra apóstol significa enviado. Jesús a este grupo que llamó, que los vocacionó, ¿verdad? Los envió. Los envió. Una iglesia que no es, como usa el Papa Francisco decir, no es una iglesia en salida, no es iglesia de Cristo. Sáqueme todos los papas que quiera, desde San Pedro, ¿verdad?, hasta Francisco, 200 y resto de papas que hay. A ver, nosotros tenemos línea de sucesión ininterrumpida hasta Pedro. Somos la iglesia de Cristo. No. Si no evangeliza, no es la iglesia de Cristo. Si usted no evangeliza, usted no es católico. Aunque esté confirmado, bautizado, casado, confesado, aunque vaya a misa todos los días. Si usted no asume la evangelización como un llamado de Dios, no es católico. Llamados para ser enviados. En ese envío, claro, fortalecidos, confortados, ¿verdad?, capacitados por Dios, todo lo que sea, pero confiados, ¿verdad? Entonces sería la palabra que dijiste, confianza. Es una iglesia llamada, una iglesia enviada, una iglesia confiada que responde con confianza. Ok, sí. Pero ante ese llamado y ante ese envío, la respuesta de la iglesia es confianza. Ok, me lanzo. Pedro, ¿verdad?, y Juan, no tenemos oro ni plata. Le dicen al paralítico que está en la entrada del templo, no tenemos oro ni plata. Te está pidiendo plata para comer porque no puede caminar. Se jodió porque no tengo oro ni plata. Lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, levántate y camina. ¿Verdad? Mi confianza está en el nombre de Jesús, en lo que yo hago en nombre de Jesús, no lo que hago en nombre propio. Sí, mi obra de evangelización es para que me vean, para que me aplaudan, para que me quieran. Cuidado, porque por más éxitos aparentes que tengas, el espíritu no anda por ahí. El espíritu no va a actuar por ahí, porque no está siendo invitado. Es la obediencia a la voz de Dios y el seguir. Eso, ¿verdad?, la confianza. Y finalmente la obediencia. Una iglesia que confía y que al final termina obediendo. Ya estoy yo obedeciendo. Al final el texto dice, ellos fueron y predicaron y curaron y ungieron y sanaron, ¿verdad? Pero ellos fueron. No le interesa al evangelista decir, fueron y, bueno, convirtieron un montón de gente, fueron y resultaron, pero evangelizados todos los pueblos vecinos, fueron y ya después Jesús llegaba y no tenía nada que hacer. No dice si le fue como un quebrado o le fue bienísimo. Porque esos criterios de éxito son muy complejos. En la iglesia son muy complejos. Y probablemente ellos recibieron mucho desprecio, si lo recibió Jesús, y con más razón ellos. Sí. Si el árbol verde le hacen, si el árbol que es seco le hacen, lo tratan así, que no harán con el leño verde, les dice Jesús a sus discípulos. Pero creo eso fundamentalmente, ante el llamado y la vocación, el lado de Dios y el envío, con confianza y con obediencia. No habría otra cosa. Y tal vez, Mau, solo para cerrar, porque a veces podemos confundirnos un poco en este tema de la evangelización y creemos que mandar un mensaje de la novena a la Virgen del Carmen y una estampita a la Virgen del Carmen, como hacen la mayor parte de las tías en todos los grupos de WhatsApp, ¿verdad?, que eso es evangelización. Yo esos mensajes no los leo ni los veo, ¿verdad? Y en los grupos que estoy, ya como que a veces hasta cansa. Porque eso no es evangelizar. Evangelizar no es catequizar. La catequesis es parte del proceso de evangelización, pero no es la primera parte de la evangelización. Evangelizar
significa, y tal vez la definición más sencilla, pero más clara y más profunda, evangelizar es un hambriento contándole a otro hambriento dónde encontró pan. ¿Qué significa esto? ¿Qué es evangelizar? Yo voy a compartir la alegría que me he encontrado en el amor de Dios, la alegría que a mi vida le ha dado Jesucristo. Eso es lo que comparto. Mire, pero es que Dios existe o no existe. Yo no sé, ¿verdad? Como dijo el que había sido curado, el ciego de nacimiento que fue curado. Pero ese hombre no es profeta, ¿cómo te pudo curar? Yo no sé, eso es lo raro, ¿verdad? Esos son problemas suyos. Ustedes son los que saben de la ley y los profetas y todas esas cosas. Ustedes son los estudiosos de estas cosas. Yo lo que sé es que yo era ciego, fui, me lavé y veo. Eso es lo que sé. Y eso es lo que comparto, eso es lo que digo. Yo era ciego. Este hombre llamado Jesús me puso barro, me dijo que fue a lavarme. Yo fui, me lavé y veo. Esto es lo que sé y esto que comparto. Que mire que la iglesia esto y lo... Sí, sí, claro. Sí, la iglesia tiene 2000 años de meter la pata, por supuesto. Pero a la par de meter la pata también transmite esta belleza del amor de Dios y es extraordinario y es maravilloso. Entonces, lo que nos toca es compartir. Primero experimentar, obviamente. Si yo no he experimentado que Dios transforme mi vida, que Dios me llene de alegría, entonces, ¿qué voy a compartir? ¿Verdad? Sería como que ande una persona de 500 libras con un botón de Herbalife, ¿verdad? ¿Quiere bajar de peso? Pregúnteme cómo, no suave, espérese. Primero tengo que verlo a usted con sus 500 libras y luego con 100 kilos y ya hablamos. Pero no me venga a contar cuentos chinos, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, evangelizar es contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Dejar que Dios me transforme, me haga feliz, me libere y luego contarlo a otras personas. No para convencerlos, sino para contarles, invitarlos. Vea, yo, igual que usted, tengo problemas, tengo dificultades, tengo problemas físicos, tengo problemas emocionales, tengo problemas económicos, tengo problemas... Pero a mí Dios en medio de esto me da paz. No sé si a usted le da paz, a mí me da paz. ¿Quiere probarlo? ¿Quiere intentarlo? Bien, yo lo que hago es que hablo con Dios en confianza, le digo que entre en mi vida, que me muestre su amor y eso me da paz. Inténtelo, tal vez le sirva, ¿verdad? Como cuando uno está que se le lleva la trampa con algún dolor y llega alguna señora, vea, yo con hombre grande y con tal cosa, pruébelo, tal vez le sirva. Entonces eso es un hambriento contándole a otro hambriento donde hay pan. Pero por ahí un poco claro. Lo que quiero compartir de esta palabra. José, nos dice aquí Irene Ábalos que ¿por qué obediencia? Porque Jesús los invitó, les dijo, vayan, ¿verdad? Vayan. Y al final el texto, Irene dice, y ellos fueron. Ahí está la obediencia, ¿verdad? Porque a nosotros nos dice, vayan, y no siempre vamos. A nosotros nos dice, evangelice, y se nos paraliza todo a la hora de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en la familia, en el trabajo, en el ambiente de estudio, en el barrio, y no lo hacemos. Entonces, obediencia en ese sentido. Jesús dice, vayan, y ellos fueron. Obediencia. Una iglesia que responde con confianza y con obediencia ante el llamado y el envío de Dios. Sí, y aquí nos dice también nuestro hermano Juan Carlos Mena, evangelizar es llevar al otro al encuentro de Jesús. Sí, claro, llevarlo al encuentro de Jesús, sí, pero también hay un cómo, Juanca, hay un cómo, mi querido Juan Carlos Mena, diácono de nuestra iglesia. El cómo también tiene que ver, cómo lo llevamos con nuestro testimonio. Ojo, nuestro testimonio no es con que yo me porte muy bien, no. Porque a veces confundimos nuestro testimonio con hablar bien de nosotros. Es que yo antes era esto y ahora soy esto. Y es más bien como parece que son como halagos para uno. No, yo era antes era un desgraciado y ahora soy un desgraciado amado. Eso se trata, ¿verdad? Ahora soy un desgraciado amado por Dios. Y ese amor me hace que a pesar de que siga siendo un desgraciado, soy un desgraciado feliz. Entonces no me anuncio a mí, no anuncio mi bondad. Anuncio la bondad de Dios que me ama y que me hace feliz.
Sí, es qué bonito, me gusta esa reflexión. Pues sí, sí, siempre esto da para mucho, gracias a Dios. Claro. Entonces, este evangelio lo podemos resumir en 4 claves. Aceptar el llamado, aceptar el envío, Ujú. confiar plenamente en ese envío que nos está haciendo Dios. Vamos a ojos cerrados porque Él nos está diciendo que vayamos y obedientemente. A esa obediencia. Pues, En esas 4 claves, creo. como Pedro dice, "Ye, yo soy pescador, yo sé que en ese lago no hay ni un solo pez, pero ahí, si vos lo decís, ahí echo las redes, en tu nombre echo las redes. Confianza, Claro. confianza, obediencia. Esa confianza que a veces cuesta, que tratamos de razonar todo. Vemos todo con nuestros ojos humanos y a veces hay que cerrar los ojos de nosotros y abrirlos de la fe. Bueno, a veces no, siempre deberíamos de tener ese principio, pero ¿cómo cuesta a veces? Sí, Más sí, cuando las cosas están de cabeza. justo, ¿verdad? Pues tener Ujú. fe cuando todo va muy bien, cuando todo marcha bien, ¿verdad? O poner la fe en que Dios me va a resolver los problemas también es el otro problema, pero Ujú. será otro momento para conversar de eso. Sí, sí. Ok. Buenísimo, José. Entonces, muchísimas gracias a todos, no les robamos más tiempo, ¿verdad? Tratamos de que sea media hora para que sea así, corto, conciso y preciso. Ujú. Así es. Entonces, muchísimas gracias a todos allá en casita y gracias a Padre Cejo por acompañarnos un lunes más. Y recuerden, hoy 7 de la noche estamos con el último día de la novena María Rosa Mística y con el rezo del Rosario. Y mañana, si Dios lo permite, a las 7 de la noche, el rezo del Rosario. Vamos a hacer un rosario especial, diferente al que hemos hecho todos estos días. Entonces, cordialmente invitados a que nos acompañen 7 de la noche, hora de Costa Rica, acá en Pescadores en Redes. Y el próximo lunes nos vemos nuevamente aquí con Padre Cejo, si Dios lo permite, para otro programa de Ecos del Domingo. Muchas gracias a todos, nos vemos si el Señor lo permite, hasta el lunes. Hasta luego, que Dios los bendiga. Gracias.